apague, se active, ¿no? Ya está. ¿Listo? Bien, pues si por ahí nos están viendo los hermanos de Nesa, nos da mucho gusto saludarlos. Y desde aquí la iglesia de Irapuato, ¿verdad? Juntos, tanto la iglesia de Nesa, los hermanos que están en Zacatecas y aquí en Irapuato, nos juntamos para abrir el libro de la vida que Dios nos da en la salvación. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 7, porque hoy es el sermón número 3 de esta serie de el cuerpo de muerte. El cuerpo de muerte. Y hemos visto que el apóstol Pablo, al final de que da una descripción de la lucha espiritual que tiene el creyente, una lucha a muerte contra el poder maldito del pecado, expresa en una oración esa desesperación de sáquenme de este cuerpo que ya no quiero pecar. Ya no quiero pecar, ya no quiero pecar, ofender a mi Dios, ya no quiero jamás. Dice el canto, y dice Romanos 7:24, el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y le hemos pedido prestado al apóstol Pablo esa frase de cuerpo de muerte para hacer una serie de sermones para que entendamos por qué el impío, el inconverso, vive en un cuerpo de muerte. Y el creyente regenerado ya tiene un Espíritu Santo, tiene una nueva naturaleza que lucha todos los días con este poder del maldito del pecado. Y en el segundo sermón vimos la sinergia de la maldad, ¿no? Donde el viejo hombre, la naturaleza caída, la carne y la ley del pecado luchan contra el nuevo hombre. Y esta lucha será hasta el último suspiro que tengamos. Por eso vamos a pedirle a Dios su bendición para entender esta verdad bíblica. Bendito Dios de la salvación, Dios de la gloria, Dios de la eternidad. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de Jesucristo para agradecerte la bendición de entender esa lucha que hay dentro del creyente. Te damos las gracias de que gracias a tu palabra podemos entender esa batalla, esa guerra a sangre contra el poder del pecado. Te damos las gracias, Padre, de que tu Espíritu Santo, tu gracia, nos fortalece para vencer cada día a ese poder que nos quiere una vez más esclavizar para llevarnos a pecar contra ti. Te pedimos que en esta mañana podamos estudiar esta porción de por qué tú le llamas a las personas con conductas pecaminosas dignos de muerte, y entender por qué el impío tú lo has declarado digno de muerte bajo pena capital. Ayúdanos a entender estas verdades, Padre. Ayúdanos a entender todo lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos de la pena capital eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, pues todos vivíamos contentos, tranquilos con nuestras conductas pecaminosas. Todos estábamos enamorados, apasionados con nuestras conductas pecaminosas. Algunos ya tenían problemas más serios con sus conductas pecaminosas. Algunos habían pisado la cárcel, el divorcio, golpes, demandas por sus conductas pecaminosas. Pero de alguna manera el ser humano se la llevaba así, ¿no? Tranquila con su vida pecaminosa. Pero de pronto el creyente verdadero es apartado por la gracia, salvado por la gracia,
justificado por la gracia, perdonado y regenerado por la gracia. Y en ese momento, ¡pum!, se dispara dentro del creyente una lucha contra el poder del pecado, una lucha que no teníamos antes. Y es una lucha encarnizada. Y vean ustedes, porque ese es el título de otro sermón que más adelante vamos a ver. Escuchen, hermanos. El enemigo más grande del pecado, Dios, contra el amigo más grande del pecado, el hombre caído. Una lucha tremenda. Otra vez, el enemigo más grande del pecado contra el amigo más grande del pecado. Una lucha irreconciliable, una lucha en la que no hay tregua, no habrá paz, ¿verdad? Porque Dios ha determinado firmemente acabar con el pecado y contra todos aquellos que amen, sirvan y estén consagrados al pecado. Por eso ya entendimos desde el sermón número 1, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, el pecado entró, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, el pecado entró por un hombre, luego el pecado pasó a todos los hombres, el pecado trajo la muerte, la condenación, el dolor, el juicio, y empezó a multiplicarse el pecado por todo el mundo. Pero lo que sí entendemos es que el pecado se metió aquí en el cuadro de control y empezó a manejar los miembros de este cuerpo: ojos, pensamientos, emociones, deseos, manos, genitales, pie, cabeza, boca, ojos, oídos, y que desde adentro del cuadro de control maneja ahora a los miembros del cuerpo de cada ser humano hacia el mal, de tal manera que empiezas a acelerar tu vida haciendo mal en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, con tus tíos, con tus familiares, en la escuela, en el trabajo, y ese monstruito empieza a crecer, ¿verdad? Al grado donde termina en las adicciones, vicios, tragedias, ministerio público, cárceles, enfermedades, SIDA, enfermedades venéreas, y es donde se consagra en la maestría y en el doctorado del pecado. Y ya entendimos que cómo el pecado entra y desconfigura a la persona, sí, toda la paquetería de virtudes morales, éticas, espirituales, toda la paquetería: honor, dignidad, pudor, vergüenza, temor de Dios, la ley de Dios, toda la paquetería, ¡pum!, es tirada a la basura. La persona queda desconfigurada, el procesador queda descompuesto, la memoria queda descompuesta y se vuelve tonto para hacer el bien, pero sabio para hacer el mal. De tal manera que aquí es donde se convierte en un cuerpo de muerte, porque Dios ha determinado castigar el pecado, y lo dice Ezequiel 18:4: el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Romanos 6:23: la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Entonces Dios le ha declarado la guerra y la condenación al poder maldito del pecado. Entonces el creyente, cuando es regenerado, se da cuenta que hay una lucha con él, dentro de él, que hay remanentes del pecado, y que si no le hace la guerra a ese poder del pecado, si no le hace la guerra al viejo hombre, y si no le hace la guerra a la carne, y si no le hace la guerra a la ley del pecado, se va a meter en problemas. ¿Cómo? Porque esta sinergia del mal lo lleva a realizar conductas prohibidas por Dios,
conductas que afrentan la ley de Dios, delitos contra Dios, delitos contra el prójimo, delitos contra la vida, delitos contra la propiedad privada, delitos contra el matrimonio, delitos contra la dignidad humana, y una lista tan grande que ahora que vimos, ahí está en el Face, la serie de delitos contra Dios y contra la ley moral de Dios. Y en ese momento Dios nos ha dicho: la paga del pecado será un pellizco. No, la paga del pecado será un coscorrón. No, hermanos, Dios es muy determinante y Dios dijo: la paga del pecado es la muerte. Por eso ya dejamos hasta aquí el resumen y nos metemos a Romanos capítulo 1 para ver el tema de esta mañana, donde la Biblia muestra prácticamente conductas juzgadas por Dios como pena capital. Y en Romanos capítulo 1 vamos a ver 22 conductas que Dios las clasifica como pena de muerte, dignos de muerte, así le llama la Biblia, conductas, penas de muerte. Pero simultáneamente quiero que vayamos viendo cómo algunas de esas conductas socialmente son dignas de honores, de elogios, de estatuas, de reconocimientos públicos, cuando Dios estas conductas las llama pena de muerte. Y así, hermano, ahorita mientras vayamos viendo esas conductas, quiero que traigas a tu mente personas, actores, cantantes, actrices, políticos, deportistas, que están sumidos en estas conductas que Dios las clasifica como conductas bajo pena de muerte. Y ven, y que podamos entender el contraste entre lo que Dios dice y lo que el mundo sin Dios dice. Porque el mundo sin Dios dice: no, Dios, tú le llamas pena de muerte, pero yo lo llamo digno del Oscar, digno del Grammy, digno de reconocimientos mundiales, de premios. Es más, que mi colonia tenga el nombre de esa persona que está bajo pena de muerte, que mi calle se le llame así, a mi calle quiero que se le llame fulano de tal. Entonces imagínate que alguien diga: yo quiero que el nombre de mi colonia se llame Broso. ¿Qué? Y quiero que mi colonia y mi calle se llame Polo Polo. Alguien diría: ¿estás bien? ¿No? Bueno, es algo similar. Por eso Romanos capítulo 1, el capítulo es muy rico, demasiado rico en sentencias de Dios, donde Dios pronuncia sentencias legales, penales y jurídicas sobre conductas humanas. Pero no tenemos el tiempo para meternos tanto allí. Vamos a leer simplemente del 28 al 32. Dice: y como ellos, o sea, todas las conductas mencionadas antes de hombres que han preferido conductas pecaminosas, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos, estando atestados de toda, vean ustedes, número 1, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, vean ustedes aquí 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte.
no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces vemos aquí que hay personas que tienen como estilo de vida estas conductas que son dignas de muerte. Ven que estas personas tienen conductas que son dignas de muerte, pero aparte tienen admiradores que estas personas se ponen hacia verlos, los admiran, los quieren copiar, y dice Dios: estos que practican estas conductas de pena de muerte son dignos de muerte, y también sus admiradores. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, porque el admirador tarde o temprano querrá copiar, imitar a su ídolo. Vamos a viajar superficialmente en esto. Sí, hace muchos años, hicimos una serie de este título, así se llamó la serie, Dignos de Muerte. Y en cada una de estas conductas mencioné los famosos que las practicaban. Y por un lado hacía el contraste de lo que Dios dice, dignos de muerte, y en cada conducta hay una persona que es representativa de esta conducta prohibida por Dios. Y cómo estas personas son dignas de elogios, reconocimientos, aplausos, Grammys, Óscares, increíbles. Pero no tenemos el tiempo. Entonces, número uno, entender que la Biblia le llama conductas de pena de muerte. Por eso, ¿verdad?, estamos hablando de cuerpo de muerte. Número dos, entender por qué la Biblia le llama conductas bajo pena de muerte. Tercero, que la persona necesita buscar el perdón de Dios. Cuatro, que necesita buscar un sustituto que le pague a la justicia divina por todo lo que ha hecho de ese tipo de conducta. Y que ahora en Cristo Jesús sea digno, porque recibe una dignidad imputada. Sí, nadie en este mundo puede ser digno. Y el creyente ya se le llama digno, porque recibió una dignidad imputada que es la de Cristo. Es la dignidad de Cristo. Por eso Pilato decía en Lucas 23:22: ningún delito digno de muerte hay en él, irreprensible. Y en el cielo, Apocalipsis 4:11, todo el universo creado dice de Cristo: digno eres de abrir el libro y desatar sus sellos. En Apocalipsis 5, todo el universo cantando: digno eres, digno eres. Si esta palabra digno, ¿qué significa la palabra digno? Bueno, la palabra digno es que le corresponde algo, que es merecedor de algo. Sí. Entonces, el inconverso, impío, pagano, filisteo, incircunciso, babilónico, cananita, que son los términos que la Biblia usa para definir al pecador, ¿no? Él es digno de muerte. O sea, le corresponde la pena de muerte, porque Dios pronunció sentencia sobre el pecado. El alma que pecare, esta morirá. También la palabra digno es que merece algo. Bueno, en este caso, el pecador con sus conductas prohibidas merece la pena de muerte. Cristo, digno, porque le corresponde justamente el valor tan grande de una persona que vivió en santidad perfecta en este mundo. Es merecedor de la gloria eterna y de la alabanza en los cielos. Entonces vemos dos contrastes: el digno por sus conductas prohibidas
y el digno, porque mantuvo una vida de santidad, porque Él era la santidad encarnada caminando en este mundo. Entonces, vamos a rápidamente, no tenemos el tiempo para, repito, hacer una serie como en aquella ocasión de 22 sermones de dignos de muerte. Pero vamos a tratar de viajar rápidamente por cada una de estas conductas para entender cómo el ser humano sí está en un cuerpo de muerte, porque algunas de estas conductas, hermano, las teníamos tú y yo antes de ser regenerados. E inclusive algunas de estas conductas eran varias en nuestras vidas. No solamente teníamos una, sino teníamos varias. Y no solamente nosotros, sino actualmente hay personas que tienen varias de estas conductas que son bajo pena de muerte. La primera es, dice, injusticia. Estando llenos, atestados, dice aquí. O sea, atestados es la palabra plenao, llenos, hasta que se desborda algo, que está gobernado por algo. Esta palabra atestados, lleno, cuando tú llenas algo y se derrama. O sea, el ser humano no tiene media conductita, sino que es una conducta latente que va creciendo hasta que se desborda en esa persona. Y dice la Biblia que ese es el juicio para personas que no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus vidas. Sí, Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y están atestados, llenos, se les desborda, Juan, todo tipo de injusticia. Esta palabra injusticia, vamos a verla, en algunas otras partes se traduce como iniquidad. Es el pecado contra el prójimo, que la persona se dedica a hacer todo lo malo, se dedica a hacer la maldad. Es la violación de la segunda tabla de la ley. Todo lo que la ley prohíbe, esa persona lo hace. ¿Sí? Es una persona injusta socialmente, practica la injusticia familiar, la injusticia laboral, la injusticia intelectual. O sea, si es una injusticia social, grafitero, ¿no? Injusto. Si es una injusticia laboral, le roba al patrón. Si es una injusticia intelectual, el ateísmo. Si es una injusticia científica, hace bombas. Si es una injusticia familiar, destruye a la familia. Por eso hay miles de formas de injusticia a los ojos de la Biblia. Por eso dice que los que la practican son dignos de muerte. ¿Quieren ver así rápidamente? La mayor parte de películas manifiestan injusticia. Podemos ver en una despedida de soltero o de soltera injusticia. Robos cibernéticos, pederastas, robos de órganos, pornografía, drogas, etcétera, etcétera. Dice que una persona que practica eso está llena de injusticia. La siguiente es la palabra fornicación. Todo el sexo ilícito antes de casarse. Sí, el manoseo, irse al hotel, dar la prueba de amor, como le llaman ahora a los jóvenes, ¿no? Sexo ilícito antes de casarse, pero también aquí cae todo lo que es la prostitución, masajes sexuales, orgías, intercambios de parejas, fantasías sexuales, tener amantes, tener tu sugar baby, tu sugar daddy, los amores platónicos. ¿Cuál es el problema de toda esta conducta de fornicación? ¿Por qué la Biblia lo llama bajo pena de muerte, hermanos? Primero, porque está prohibida por la ley. Y segundo, por las consecuencias terribles. Embarazos indeseados, abortos, venganzas pasionales, estupro, donde un muchacho de 25 seduce a una niña de 16, madres solteras, mujeres abandonadas, mujeres contagiadas con SIDA, mujeres contagiadas de papiloma humana, que es la antesala del SIDA, enfermedades venéreas, violaciones, pornografía y una lista enorme
que produce esta conducta de fornicación. ¿Sí? La persona empieza a agarrar velocidad, y a la mera hora antes de casarse ya tuvo 15, 20 parejas sexuales, hombres o mujeres. Es increíble, hermanos. Es como es tan promiscua esa muchacha o tan promiscuo ese muchacho antes de casarse. Repito, se casan con una cantidad de parejas sexuales que tuvieron en el pasado increíble. La siguiente, la palabra perversidad. ¿Sí? Esta palabra perversidad viene de una palabra en griego que también ya recibimos aquí en el hebreo, abá, rasha. ¿Sí? Donde el pecado tuerce a la persona, lo vuelve lo opuesto a lo que es. Esta palabra perversidad es torcer a la persona, tuerce su camino, tuerce su vida, tuerce sus valores, tuerce su hogar, tuerce completamente todo, hermanos. Pero el problema del perverso es que tiene cierto placer de hacer lo malo. La industria de los torcidos. Es una industria esto, hermanos. Llaman y convocan a gente torcida. Y esta persona torcida tuerce el concepto de Dios, tuerce el concepto del pecado, tuerce el concepto del matrimonio, tuerce el concepto de familia. Y así vemos que pervertidos, torcidos, tuercen todos estos conceptos, tuercen el concepto del pecado, tuercen el concepto de la Biblia. Por eso tuercen costumbres, buenas costumbres las tuercen, buenos hábitos los tuercen. Esta persona perversa prácticamente abandona a Dios en su vida. No quiero nada con Dios, déjenme en paz. Porque su estilo de vida es pisotear la ley de Dios. Se entregan a la esclavitud del pecado. Por eso en el libro de Hechos dice la Biblia: sed salvos de esta perversa generación. Siempre ha existido la generación que tuerce, hermanos. Esto no es nada más natural en el siglo XXI. Cada siglo ha torcido las cosas buenas. Lo único que estamos viendo es que es ya una forma increíble, ¿no? Como nuestro querido siglo XXI lo hace de una forma terrible. También dice perversidad, avaricia. Esta avaricia siempre trabaja, es como una moneda de dos caras. Donde hay avaricia hay codicia, y donde hay codicia hay avaricia. Estas dos siempre trabajan juntas, porque la codicia es quiero más y la avaricia guardo más. La codicia, quiero más, le llaman algunos teólogos el maldito deseo de querer tener más, y la avaricia, el maldito deseo de guardar más. ¿Cómo conocemos a una persona avara? Es una persona que pudiendo comer bien, come regular. Pudiendo vestir bien, viste regular. Pudiendo divertirse bien, se divierte, siempre está escatimando. A pesar de que tienen abundancia, siempre está de cuentachiles, ¿no? Se le llaman tacaños, mezquinos, porque desea más, pero guarda mucho. Es la persona que tiene suficiente dinero para vivir de una forma muy cómoda, pero pareciera que le duele gastar. Por eso dice Lucas 12:15: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia y la codicia van pegadas con el materialismo, ¿no? Es la filosofía de que el que más tiene es más feliz. No es cierto. No es cierto. El que más tiene es más feliz. No es cierto. Colosenses capítulo 3, 5
avaricia es idolatría. Es una adoración del dinero. Lo guardo todo. Todo lo guardo. Lo tengo invertido en el banco, lo tengo invertido en bienes. Sí, oye, pero ¿no tienes ya hoyos en tus zapatos? Sí, pero es que no he tenido tiempo para comprar unos zapatos. Oye, pero también tu pantalón está roto. Es que no he tenido tiempo de comprar otro pantalón. Pero nada más vas a comer esos chilaquiles. Es que no he tenido tiempo para ir por comida. Y uno se queda así, ¿qué? Pues con la abundancia que tiene, se puede comprar 10 pantalones para que nunca le falte, ¿no? Aunque se le desgaste uno, o 10 pares de zapatos para que nunca tenga problemas de que se le rompieron las suelas, o poder tener 20 kilos de pescado, de pollo en el refrigerador para que nunca me falte. Pero siempre escatima. Ya me gasté aquí en el súper 200 pesos en la comida. ¿Te quedas así? ¿Qué? Avaro, mezquino, tacaño, cuentachiles. Siempre. Y la defensa de estas personas es que, ¿qué? ¿Ahorrar está mal? No. Es tu dinero. Haz lo que quieras con tu dinero, ¿verdad? Pero está gobernado por la avaricia. La siguiente palabra que vemos aquí, que la Biblia la clasifica como pena de muerte, es maldad. La maldad, hermanos, uno de los problemas de la maldad es que la maldad no siempre se ve. Mucha gente la logra encubrir bien, pero esta maldad no es una maldad pasiva. Esta maldad a la que se refiere la Biblia es una persona que constantemente está haciendo mal. Es la maldad en acción. ¿Quién es esta? La persona que realiza todo lo opuesto, que si sus conductas son todo lo opuesto a lo bueno, a lo santo, a lo justo, a lo correcto, a lo útil. Esta persona generalmente destruye por su maldad. Por eso hace mal, piensa mal, habla mal. Hay un desprecio hacia el bien. A mí no se me da, y ese es, ¿verdad? Porque es la maldad encarnada a esta persona. Y esta maldad, vean ustedes, desprecia el bien y empieza a tener conductas anormales, y a lo anormal ya para él es normal. Se ha normalizado lo anormal en este anormal. Ya lo anormal para él es una norma. Su lenguaje de maldad, grosero, obsceno, alburero, mentiroso, lujurioso, vicioso, cocainómano, marihuano, heroinómano. Hermanos, es la maldad en acción. Y su maldad se nota contra Dios. Su maldad se nota con sus padres. Roba a sus padres. Su maldad se nota contra su cónyuge. Su maldad se nota contra sus hijos. Se olvida de que ha parido hijos. Se olvida de que tiene responsabilidades con sus hijos. Esta persona que tiene maldad destruye a su familia, a su matrimonio, a su hogar, destruye su salud, destruye sus pulmones, destruye sus genitales a través de contagiarse con SIDA, con papiloma, con enfermedades venéreas. Ay, hermanos, 100% destructivo. Donde se para, destruye. Por eso la Biblia le llama cuerpo de muerte, porque se mata a sí mismo y mata a otras cosas. Pero también dice allí, llenos de envidia. Y esta persona es una persona bien fea, hermanos, hombres o mujeres, el envidioso o la envidiosa, enojado o enojada porque Dios bendijo a otros y a ella
más inteligentes que los míos, o porque su refrigerador es más grande que el mío, o porque su casa es más grande que la mía. El problema, hermanos, del envidioso es que está enojado con sus supuestos amigos. El envidioso guarda rencor, coraje, odio contra todos aquellos que desde su punto de vista Dios los ha bendecido más que a él. Y esa persona tiene dos pensamientos puercos. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué tiene eso? Y en segundo lugar, ojalá no lo tuviera. Ojalá sus hijos estuvieran enfermos. Ojalá su esposo se enferme. Ojalá le dé COVID. No, porque está enojado. Pero el problema del envidioso, hermanos, el problema más grande del envidioso es que está enojado con Dios. En el fondo, ¿por qué le diste a esa persona eso y a mí no me lo diste? ¿Por qué? Porque ella es más bonita que yo. ¿Por qué a ella le ha ido mejor que a mí? ¿Por qué? Ah, caray. En el fondo, hermanos, el envidioso tiene un gran complejo de inferioridad. Porque reacciona así, porque ve la superioridad de otras personas. La envidia, la Biblia habla de diferentes grados de envidia. ¿Sí? Primero la envidia latente. La envidia latente dice que todos somos envidiosos por naturaleza, todos. ¿Sí? La diferencia es que ahí la tengas dormida, que no se despierte nunca. La primera, la envidia latente. La segunda, la envidia inicial. Alguien en tu familia, tus amigos, tus amigas, de pronto se sacó la lotería. Y te dices, amiguita, eres tú, ¿qué pasó? Mira, quiero que vengas a mi casa, quiero que veas la casa que me compré, ya ves que me saqué la lotería, y quiero que vengas aquí con tu familia en la alberca, y que tenemos una albercota aquí, trata con tu familia, y yo ya he ido a varias albercas. Sí, amiguita, pero ven aquí, y te voy a hacer una carne asada, no tengo tiempo, ¿no? No la soporto, ¿no? Bueno, envidia latente, envidia inicial, pero no solamente eso, sino hay una envidia que se empieza a desarrollar, te molesta ya la persona, te cae mal, no la soportas, y menos cuando esa persona habla de sus bendiciones. Y cuando te das cuenta que verdaderamente es superior a ti en humildad como persona, y el envidioso empieza a usar su lengua, ya la ves aquí a la persona, para que yo suba, la tengo que bajar. Se me hace que es amante del dueño, se me hace que anda con algún rico viejillo. No soporta el envidioso que otro sea superior a él. El problema es que hay personas que ya tienen una envidia dominante, ya los gobierna la envidia, no pueden ocultarla y termina con la envidia destructora. La Biblia dice que por envidia los fariseos entregaron a Cristo. Si tú crees que la envidia no puede llegar a ese nivel, no te conoces. La envidia hace que te vuelvas asesino, asesina. Pero no es el tema de esta mañana, no es la envidia, estamos hablando de conductas dignas de muerte, y Dios dice que el envidioso dice aquí, es digno de muerte. También dice homicidios, el asesinato, el aborto, el odio, el suicidio. Esa es la forma más violenta y rápida de aborrecer al prójimo. Repito, es la forma más violenta y rápida de aborrecer al prójimo. ¿Cómo? ¡Pum! Saca la pistola, ¡pum! Vámonos. Lo matas, homicidio. Por eso, la Biblia establece la pena de muerte hacia los asesinos en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre,
su propia sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios desde Génesis 9 había establecido pena de muerte a los asesinos, y vemos que en muchas pandillas se cometen homicidios. Los narcos cometen homicidios, los terroristas, secuestradores que a la mera hora no entregan a la persona secuestrada. La Biblia dice: no matarás. Y hay dos formas de homicidio: el rápido y el lento. El rápido, un balazo, una puñalada, atropellarlo, empujarlo, electrocutarlo, que está ahí en alberca, y le avientas un cable para que se electrocute. Y está la lenta. ¿Cuál es la lenta? El cigarro, el alcohol, la droga, la prostitución. Ustedes saben que la prostitución, esas mujeres, desgraciadamente, por esa forma de vida, tienen vidas muy cortas. Entonces, la rápida y la lenta. Por eso muchas de ellas caen en suicidio. Siguiente, contencioso, otra conducta digna de muerte, cuerpo de muerte, contencioso. Es el clásico hombre o mujer peleonero, problemático, siempre está discutiendo, riñendo, revoltoso, pleitista, alterca, demandas. Ay, hermanos, cuando el papá es contencioso, híjole, pobre esposa, pobres hijos. Cuando la mamá es peleonera, revoltosa, las famosas ladies. Qué horrible tener una mamá contenciosa. Cuando los hijos son pleitistas, broncudos, y que seguido hay patrullas, demandas, policías judiciales afuera de tu casa. Y dice el pleitista contencioso: yo no me dejo de nadie. Sí, ya nos hemos dado cuenta toda tu vida. Yo así soy. Está bien, ¿no? Y pues imagínense, hermanos, contencioso. Ahora, déjenme agravar esta conducta. Si trae una pistola y si trae un cuchillo, no. El contencioso siempre está entrando en un problema, o está a la mitad de un problema, o está saliendo de un problema, pero siempre está metido en problemas. Con los vecinos, en el trabajo, con los familiares. En serio, hermano, denle la vuelta a una persona así. ¿Se imaginan un contencioso en el estadio de fútbol? Y que su partido, y que su equipo de fútbol perdió. ¿Se imaginan a un contencioso en una marcha? Ahora, un contencioso con placa de judicial, de policía, de federal. Un contencioso que sea abogado, un abogado contencioso, un presidente municipal, un alcalde, un gobernador, que tenga poder legal, penal, jurídico, que tenga dinero, mucho dinero, y que sea contencioso. Hermanos, Dios nos guarde de gente así. Por eso, hermanos, esta persona es rencorosa, vengativa, explosiva. Es como si fuera, si el contencioso tuviera un Mike Tyson dentro de él. ¿Algunos de ustedes en su sano juicio se enfrentarían con esta persona en el boxeo? Nadie, hermanos, nadie. Engaños. Siguiente conducta, engaño. Sí, dice el versículo 29, engaños. Este es un propósito pecaminoso de seducir a una persona con un anzuelo. Esta persona falsifica, traiciona, usa máscaras para ganarse tu amistad, usa máscaras para ganarse tu confianza. Es un maestro del engaño. Esta persona no puede ser honesta, siempre está mintiendo. Engaña para robar, engaña para seducir a una mujer, engaña para sacar ventaja sobre otros. Es un embaucador, distorsiona. Y en cientos de áreas hay engaño. Hay engaño en la religión.
religiones, hay engaño en las sectas, hay engaño en las ventas, hay engaño en la política, hay engaños, hermanos. Esta persona usa una inteligencia para engañar, marrullería, tramposo, fingiendo, hace estrategias y trabaja fríamente para conseguir lo que quiere. ¿Cuántas mujeres han sido víctimas de engañadores? ¿Cuántos negocios los han llevado a la quiebra un engañador? ¿En cuántas empresas ha llegado un grillo y ha destruido una empresa? Hermanos, por eso dice la Biblia, dignos de muerte. Malignidades, siguiente conducta, versículo 29, la última del versículo 29, malignidades. Esta persona no es mala, es más que mala. No hace daño, hace más que daño. ¿Sí? Se le llama que tiene mala naturaleza. Esta persona es dañina, nociva, vive sin ley, corruptor, es peor que un cáncer. Hay hijos, hijas que son peor que un cáncer en la familia. Hay hijos o hijas que se acaban a los padres. Hay cónyuges malignos que se acaban al cónyuge. Hay padres malignos que se acaban a los hijos. Maligno habla de una persona podrida. Maligno habla que trae la maldad en la sangre. Maligno habla de que es una persona que infecta a otros en su maldad. ¿Quieres ver una acción? Deja que tus hijos en la secundaria se junten con una maligna o un maligno. Deja que tu esposo empiece a convivir con gente maligna en el trabajo. Deja que tu hija empiece a convivir con el maligno de la calle. No, hermanos. Corrompen, destruyen, pervierten. La siguiente es el murmurador. En el griego es gruñir en tono bajo. ¿Han visto que los perros, no? O ladran, pero despacito, ¿no? Gruñendo en tono bajo. ¿A qué se refiere con murmurador? Que habla mal de otros en voz baja. Calumnia discretamente. Sí. Hay un personaje que se llama lenguado. Son todos los problemas de la lengua. Esta persona causa gran daño, escuchen, solamente hablando. Los graves problemas que causa esta es hablando. Por ejemplo, el contencioso pelea, riña, te avienta, te dice groserías, te golpea, te saca un cuchillo, te pone la pistola en la cabeza, ¿no? Violento. El murmurador, hablando, te calumnia, te difama, miente sobre ti, te inventa cosas, murmurando. Pero en contraparte aquí vemos, dice murmuradores y detractores. Estas dos son una misma conducta de una sola moneda, nada más que el murmurador es en voz baja, que hablan mal, por coraje, por envidia, por lo que tú quieras, habla mal de otros. Y el detractor habla en voz alta mal de otros. ¿Se acuerdan que había una serie de que todo México se entere, no? Bueno, así es el detractor. El murmurador trata de ser discreto. Oye, te voy a decir algo, ¿no? Acá entre nos. Pero el detractor dice, saca su celular y te filma y lo sube a las redes y lo vuelve a resubir a las redes y vuelve a hacer una historia de tu delito, ¿no? Que todo México se entere, que todo internet se entere, que todo Face se entere y pida ayuda a todos, hermano, amiguito, reenvíen este video. Y lo estamos viendo ahora con personas que exhiben a sus cónyuges infieles. Alguien diría, sí, se merece eso. Mira,
rápido, ¿no? Que te ventaneen de esa manera. Ya lo descubriste, ya lo denunciaste. Pregunta, ¿para qué subes ese video en las redes sociales? ¿Para qué? No, que de mí se va a acordar y todo. Ok. Nada más simplemente tu conducta se llama detractor. Todos los negocios de chismes, todos los negocios, la industria del chisme, revistas del chisme, son detractores. Detractores. Ay, la Biblia describe a estas personas, tanto al murmurador como al detractor, como serpientes venenosas. Es el reflejo de lo que hay en sus corazones. De la abundancia del corazón, abran la boca. Y tienen una gran capacidad destructiva. Es la forma perversa de arreglar los problemas, hablar mal de otros. La Biblia lo describe en el libro de Proverbios como una lengua afilada. Difama, calumnia, destruye, solo hablando. ¿Verdad? Dice bueno, el murmurador y el detractor muchas veces están conductas pegadas con chismosos, metiches, entremetidos. Y repito, todos los problemas los ocasionan nada más hablando. Nunca te van a demandar, nunca te van a golpear, nunca te van a sacar una pistola para darte un balazo, no, hablando. También sigue otro, aborrecedores de Dios. Esta, hermanos, es el extremo de la naturaleza caída humana, el extremo completo. Porque la pregunta es, ¿qué te hizo Dios para que lo aborrezcas? Aborrecedores de Dios. Voy a describir algunas conductas rápidamente. Odio hacia Dios. Ay, hermano, ¿cómo cree? No es cierto. Empiezan a hablar del Dios de la Biblia. Háblales del Dios de la Biblia. Háblales de la ley de Dios. Háblales de los atributos de Dios. Háblales del juicio de Dios. Háblales del infierno que Dios creó. Háblales del día del juicio final. Y vas a ver cómo se empiezan a poner como puercoespines, así todos llenos de púas. No me toques, no me hables, no lo menciones. Y empieza a ver el despertamiento de ese odio contra Dios, rencor contra Dios, ira contra Dios. No me hables de Él. Hay una aversión contra Él. Lo detestan, se oponen. Dios es repulsivo para estas personas. Dios es un fastidio para estas personas. Para algunos Dios es asqueroso, repugnante, odioso y aborrecible. Ay, hermano, no diga eso. ¿Qué no has visto cuando les predicas el evangelio? ¿Cómo reaccionan? Se me hace que les predicas el evangelio arminiano. Predícales el evangelio de la gracia en Cristo Jesús y vas a ver cómo te están mirando con coraje. No me hables de ese Dios. No quiero. Cierra ese libro. Gracias. Fin de la plática. Y te corren. No me lo mencionas. Quieren eliminarlo de su vida. Ese es el resumen de la historia universal. Aborrecedores de Dios. Aborrecen su persona. Aborrecen su ley, aborrecen a su hijo, aborrecen la Biblia, aborrecen su iglesia. Durante muchos siglos las Biblias fueron quemadas en todos los países. No puedo ver a ese Dios, no lo soporto. Y terminan viendo a Dios como un enemigo, como un adversario.
Ah, siguiente conducta, injuriosos. ¿Quiénes son estos? Un insultador. Un insultador lesiona la dignidad de las personas minimizando y insultando. Alguien que afrenta, agravios, escarnios, insultos, ofensas, ultraje, vejación. Dice la Biblia que en el Via Crucis Cristo era injuriado. Le dijeron todo tipo de groserías a nuestro Señor Jesucristo. Todo tipo de groserías. Este es el injurioso. Su boca apesta a groserías. Su boca apesta a insultos. Es increíble, hermanos. Dicen dignos de muerte. Siguiente, soberbios. Una persona arrogante, orgullosa, presumida, se siente superior a otros. Es un sapo o una rana inflada. Se sube su propio tabique y se siente la dueña de la muralla china esa persona. Altivo. Pretende tener lo que no tiene. Altivo. ¿Sí los conocen? Bocón, charlatán, hablador. Ay, hermanos, merolico. Dice Proverbios 13:7, pretende ser rico si no tiene nada. Pretenden ser ricos, llegan al restaurante y sacan todas sus tarjetas, ¿no? Casi todas están canceladas, ¿no? Muchas de ellas están saturadas. Pero aquí a la tontita, ¿no? Se la duermen. ¡Ay, tiene muchas tarjetas! Trae un coche, ¿ya qué coche trae desprestado? Hermanos, altivo, pretende tener lo que no tiene. Charlatán, vanaglorioso, autoexaltado, pretende ser rico y todo lo debe. La siguiente conducta de pena de muerte es inventores de males. La inteligencia humana al servicio del pecado, fabricando nuevas formas de maldad, inventando nuevas formas de maldad, tratando de descubrir nuevas formas de maldad, nuevas formas de pecar, usando la ciencia, el hombre al servicio del pecado, el corazón humano al servicio del pecado. Y el corazón humano termina siendo la cocina del pecado, donde se están concibiendo inventores de malas. Por eso lo podemos ver de muchas formas, hermano, de muchas. De hecho, me cansé de escribir la lista. Vean ustedes, la inteligencia humana al servicio del pecado, inventando nuevas formas de bombas, nuevas formas de bombas, nuevas formas de drogas, nuevas formas de diversión pervertida, nuevos programas de televisión pervertidos, nuevas formas de noticieros. Hubo un noticiero en Europa donde la locutora iba dando las noticias y se iba quitando prendas, ¿no? Tenía el rating muy bajo. Y pues todos los señores a las 9 de la noche ponen las noticias en cuál, en tal, ¿no? Por ahí la mujer esa se va desvistiendo, es que ahí sacan buenas noticias, hija, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ganar? Y a la mera hora la señorita que estaba allí terminaba con un tipo de nada más de ropa de traje de baño. Entonces, nuevas formas de mercadotecnia, nuevas formas de diversiones pervertidas, nuevas formas de concursos. El internet siendo una herramienta usada para esta forma.
nuevas formas de robos, nuevas formas de vicios, nuevos tipos de centros nocturnos, nuevas groserías, nuevos cigarros. Ahí está el electrónico, ¿no? De todos modos, jalas, te das cocaína ya, pero sin alcohol. Nuevas formas de fumar cigarro, nuevas formas de robo, nuevas formas de secuestro. En Las Vegas tiene que estar sacando nuevas formas de diversión, porque los que regresan ya quieren algo nuevo. Nuevas formas de antros, nuevo tipo de formas de organización de pandillas, nuevas formas de adulterar, nuevas formas de casarse. Es increíble, hermanos, cómo queremos ser originales, caen en lo ridículo. Miren ahora cómo se casó fulana y fulana, ¿no? Ahí va el paracaídas cayendo en un paracaídas, y él va así en el paracaídas, y la otra va cayendo en paracaídas, así la novia, y a un lado va un sacerdote católico casándolos. ¡Oh, qué nuevas formas de casarse! Ahora los que son buzos se casan abajo del mar. ¡Oh! Hay una boda donde todos llegaron en lencería. El novio, la novia y todos los invitados en lencería. ¡Ay! Inventores de males. Récords, nuevos tipos de récords. Pintar cuerpos desnudos. Nuevos tipos de masoquismo. Nuevo tipo de boxeo. El boxeo ya no es algo, ¿no? Ya no es de 4. Ya no es un cuadrilátero, es de 8. No, nuevas formas de boxeo. Nuevas formas de operaciones en el cuerpo. Nuevas formas de baile. Hubo hace varios años, muchos años, el slam, donde todos corrían y se golpeaban entre ellos, ¿no? Así, se van brincando y golpeándose todos. Nuevo tipo de iglesias en Brasil, una iglesia de homosexuales. Nuevas formas de falsificar, nuevas formas de hacer bromas, nuevas formas de cometer pederastía. Hermanos, inventores de males. Siguiente, desobedientes a los padres. No me puedo detener, quisiera abundar más, pero no puedo. Desobedientes a los padres. Niños que desarrollan su pecaminosidad desde pequeños y cada vez que van creciendo se hacen peores, como si no les debieran nada a sus padres, cada vez más rebeldes, más obstinados, siempre metiéndose en problemas, y cuando se casan siguen con problemas. No quieren obedecer a ningún tipo de autoridad, caprichosos, consentidos, perversos, malignos. Este tipo de jóvenes es una plaga social. Ahí vemos los Caínes, los Absalones, que terminan en pandillas, en bandas de delincuentes viciosos. Siempre están en problemas, desobedientes a los padres. Siguiente conducta, necios, sin entendimiento. En otras traducciones se llaman estúpidos, que piensan muy lento. Necio, ¿qué significa eso? Que siempre se está tropezando con la misma piedra, siempre está cometiendo el mismo pecado, siempre es la misma historia con esa persona, no entiende de la experiencia, su cabeza gira y nunca entiende, como si estuviera divorciado de la inteligencia. Insensato, una persona sin inteligencia, se dan consejos y una piedra entiende más. Obstinados, cabezaduras se les llaman, sin visión, sin planeación, sin prudencia. Siguiente conducta, desleales, hombres y mujeres que no cumplen su palabra, hombres y mujeres que rompen pactos, no tienen honor, no cumplen, nunca cumplen, desleales al matrimonio, desleales al cónyuge, desleales a sus padres, desleales a sus hijos, no tienen palabra, la palabra no significa nada para ellos, nunca cumplen
nunca son dignos de confianza. Siguiente conducta, sin afecto natural. Sin afecto natural. Esto, hermanos, si ustedes se dan cuenta o están percibiendo, la conducta cada vez va más degradada, más degradada, más degradada. Sin afecto natural. O sea, estas personas no tienen amor. Crueles, inhumanos. Los animales protegen a sus crías. La primera manifestación de no tener amor, de ser sin afecto natural, es el aborto. O cuando un hombre asesina a la familia, en el divorcio. O cuando una mujer asesina a la familia, en el divorcio. El adulterio es sin afecto natural porque no le importa destruir la familia. El alcoholismo es no tener afecto natural porque por su vicio destruye a la familia. En las drogas, el perezoso. El afecto natural nos habla de la muerte, la muerte del amor, la muerte de la familia, la muerte del hogar. La frase más, la ilustración un poco más clara es cuando un pollero que ayuda a que atraviesen la frontera hacia los Estados Unidos y abandona a cientos de personas con niños en el desierto a su suerte y se va. No tiene, o sea, es una persona sin alma, es una persona sin corazón. ¿Y cómo se nota? Matando a tu propio hijo. 100% insensible. Esta persona perdió su humanidad. Es una degradación total. Es la última señal de corrupción que nos presenta el apóstol Pablo. Y así hay muchos cada día matando a la familia. Matando a la familia. Y la última es implacables. Sin misericordia, implacables. Esta persona tiene coraje y nadie la para. No, es que fulano, que ya, eso ya le platicamos. No, pero es que es fulano. Ya, párale. No, es que me hizo, no me hizo, me llevó, me subió, me bajó. Ya. No, pero es que no se va a quedar así. ¡Ya! Pero es que cuando yo lo vuelvo a ver, que ya, hombre. Pero si me habla por teléfono, que ya. No, nada lo para. Rencorosa la persona, imposible de pacificar. No lo puedes persuadir de que ya pare. Esta persona no produce paz, no hace treguas con nadie. Se tiene que desquitar. No quiere la reconciliación, quiere la venganza, tiene rencor, odio, enemistad, resentimiento. No deja de pelear. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿Entienden por qué Dios le llama cuerpo de muerte? Con los ojos matan, con la boca matan con los genitales, transmitiendo el SIDA, mata con la mano, mata con los pensamientos, planeando, mata. Por eso, hermanos, la Biblia nos llama a tener en el creyente verdadero una lucha a muerte contra el pecado. Una lucha a muerte. O matas al pecado, o el pecado te va a matar a ti. Por eso les decía que próximamente estoy usando el título de un sermón futuro. El más grande enemigo del pecado
Dios verdadero, contra el amigo más grande del pecado, el hombre. Por eso todos ustedes y yo estamos tranquilos con nuestros pecados. Estábamos tranquilos con nuestros pecados. De pronto Dios nos salva y te das cuenta que ese poder maldito te va a matar. Y si no haces algo contra Él, Él va a hacer algo contra ti, porque está dentro de ti como un Terminator. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la película de Arnold Schwarzenegger? Terminator, ¿no? Que es un robot que va y te está buscando destruirte, destruir tu mente, destruir tus pensamientos, destruir tu matrimonio, destruir tu vida sexual, destruir tu economía, destruir tu paz. Con un Terminator está así sobre ti. Y prácticamente, hermanos, usando ahora la figura de las películas, te tienes que convertir en un Rambo, ¿no? Donde sea hay pecado, en tus pensamientos, en tus sueños, en tu imaginación, en tu conducta, en tus deseos, en tus anhelos, en tu imaginación, en tus fantasías, no, o sea, y de veras, hermano, o sea, una guerra irreconciliable contra el poder maldito del pecado, una guerra contra el viejo hombre, una guerra contra la carne. Dice Pablo a Colosenses 3:5, hacer morir los terrenales en vosotros, hacer morir. La Biblia dice que nos manda matar a la carne. ¿Cómo la mato? No le des de comer, no la alimentes. El pecado ha sido muerto. Y muchas veces, hermano, el creyente logra en algún momento, gracias al Espíritu Santo y a la gracia que nos es dada, vencer ciertas conductas pecaminosas. Ay, ya tengo un poquito bajo control esa conducta ya, ¿no? Y hoy puedes amanecer diciendo, ay, qué bien, ayer pude vencer esa conducta, ¿no? Y hasta parece que el pecado se hace muertito, porque al rato de la noche ¡bum!, resurge, como que se vivifica a sí mismo, quién sabe dónde saca fuerzas, y otra vez, sí, hermano, hasta el último respiro de tu vida. Eso es lo que presentaba el apóstol Pablo. Dice, hable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese Terminator que anda buscando destruirte y tienes que apartarte y tienes que alejarte de él. Por eso, hacer morir las obras de la carne. Efesios 4:24, despojaos del viejo hombre. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Romanos capítulo 6. Aunque a veces pareciera que resurge con más fuerza, pero también a veces el pecado es como el monstruo de las 7 cabezas. Acabaste con 2 cabezas y surgen otras. ¿Qué? Pues no se han dado cuenta, hermanos, que siempre aparecen pecados nuevos. ¿No has visto eso? En cada época de la vida, en cada época del matrimonio, aparecen pecados nuevos. Por eso, el enemigo más grande del pecado, Dios, contra el amigo más grande del pecado, el hombre caído. Por eso repito, si hay una forma de luchar, y la única forma de luchar contra el pecado la tiene el creyente verdadero. Porque el creyente verdadero tiene un espíritu nuevo y un poder nuevo, que es la gracia de Dios como poder, que le ayudan a vencer el poder maldito del pecado. El inconverso no tiene un espíritu nuevo
y el poder nuevo. El inconverso lucha, pero siempre es vencido. Siempre es vencido. El que tiene la esperanza de ir victoria sobre el pecado, sobre el viejo hombre y sobre la carne, solamente es el creyente. Por eso, cuando entendemos esto, hermanos, y miras a la cruz de Calvario, brilla más la cruz de Calvario. Porque antes, para ti, la palabra nacer de nuevo era una palabra así muy simple. Pero cuando tú ves todo lo que estamos viendo ahorita esta mañana, es gracias a Dios por el nuevo nacimiento. Gracias a Dios por la regeneración. Gracias a Dios porque hubo ya luz en mi mente. Hay un corazón nuevo y mi voluntad es libre. Gracias a Dios por la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Porque ahora sí puedo luchar contra ese Terminator. Sí puedo enfrentarlo y decirle no. Porque su Espíritu y su gracia me fortalecen para vivir la vida cristiana. Y por eso entonces entendemos lo que decía en el devocional Joshua en la mañana, lo que decía en su devocional de Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, ¿y qué? Y el morir es ganancia. Si la muerte me libra de este cuerpo, donde está el viejo hombre, la carne y la ley del pecado, si la muerte me lleva a un mundo nuevo donde reina la santidad, si la muerte me lleva a la presencia de aquel que me amó y me salvó, bendita muerte. No estoy diciendo que vayan y se suiciden, eso no me vayan a malentender. Estoy diciendo que si llega un momento en que me tengo que morir, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque voy a un lugar donde ya no voy a estar luchando contra este cuerpo de muerte, no voy a estar luchando contra mis pasiones bajas del viejo hombre, de la ley del pecado. Voy a ir a un lugar donde reina la santidad y voy a estar en la presencia de mi Dios. Por eso la última oración de Apocalipsis: ven, Señor Jesús, ven. ¿Por qué? Porque la vida nueva empieza ya en la eternidad, completamente con la gloria del cuerpo glorificado. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias de poder ir entendiendo toda la gloria que hay en esta fórmula en que tu Espíritu Santo encapsuló en todas estas verdades con la palabra cuerpo de muerte. Nos quedamos cortos, Padre, nada más de ver estas 22 conductas que tú has sentenciado bajo pena capital. Reconocemos que muchas de ellas las habíamos practicado nosotros, o a veces hasta varias de ellas gobernaban nuestras vidas. Por eso ahora brilla más la gracia salvadora, el nuevo nacimiento, la regeneración. Y ahora, Padre, no nos dejaste solos, sino que nos has dado tu Espíritu Santo y tu gracia para luchar contra esos poderes que quieren volver a esclavizarnos y a tenernos sumisos hacia el mal. Gracias, Padre, por la vida nueva. Gracias, Padre, por mis hermanos que han estado experimentando victoria sobre el pecado. Y te pido por aquellos que todavía son esclavos del pecado, que quieras salvarlos, perdonarlos y darles la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén.